No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Bueno, mi nombre es Marisabel García, tengo 29 años. Yo crecí con mis papás separados, soy hija única. Mi mamá siempre ha sido muy devota a la Virgen y desde chiquita lo que yo quería era tener una familia grande y casarme joven. Es algo que siempre pedí en misa cuando era niña. Y cuando tenía 21 años conocí a mi futuro esposo. Lo conocí a él el 16 de septiembre de 2016 y me casé el 30 de marzo del 2019. Nuestro hijo nació el 16 de septiembre del 2019, el día que conocí a mi esposo. Cuando nuestro hijo tenía 1 año 8 meses, fuimos a una finca en helicóptero y regresando de esa finca tuvimos un accidente y fui la única sobreviviente. Para el momento del accidente yo estaba en mi primer trimestre de mi segundo embarazo. Mi hijo se había quedado en la casa haciendo siesta. En el helicóptero íbamos mi esposo, una pareja de casados, el piloto y yo. A las 3 de la tarde fue el accidente y llegué al hospital privado en la ciudad de Guatemala a las 11 de la noche más o menos. No me daban probabilidad de sobrevivir. El golpe fue muy fuerte, tuve inflamación en el cerebro y sangrado, me quebré la mandíbula, me quebré todos los dientes, me abrí la barbilla, me quebré el cuello y toda la columna vertebral hasta el coxis, me quebré las costillas, me colapsó un pulmón, me quebré el codo, la muñeca, las 2 piernas, los 2 talones, los 2 tobillos. Prácticamente me quebré el cuerpo entero, pero sobreviví lo imposible. Cuando entré al hospital me daban tal vez 1% de probabilidad de vivir y entre ese 1 no se contaba con que pudiera caminar o pudiera estar bien de la cabeza. A los 8 días del accidente me trasladaron en avión ambulancia a Estados Unidos. Cuando llegué a Estados Unidos estaba peor porque me estaba empezando a poner muy mal de los pulmones. Los pulmones son como un morete que cuando va pasando el tiempo se van empeorando. Entonces cuando yo llegué al hospital de Guatemala no se habían dado cuenta que yo estaba tan mal de los pulmones y cuando llegué a Estados Unidos ya me tuvieron que conectar a 2 respiradores y empezar a dar un gas especial para desinflamar los pulmones. Me tenían puesto un medicamento que me tenía paralizado el cuerpo. Entonces hasta que no empezaran a quitar ese medicamento no sabían si yo tenía reacción en alguna parte del cuerpo. En los 3 primeros días del intensivo en Guatemala, mi mejor amiga contactó a las hermanas de los Heraldos para que me llevaran a la Virgen. Yo ahí estaba en coma y cuando me pusieron a la Virgen en el cuarto del hospital se me salió una lágrima y mi mamá lo tomó como una señal de que la Virgen estaba conmigo y que ya el milagro había comenzado, que me iba a poder recuperar. Ella se hincó a pedirle a Dios palabra, me entregó a Dios, pero le dijo que si yo lograba sobrevivir, que me quería de regreso completa, porque quería que yo regresara a ser la misma de antes, aunque médicamente eso fuera imposible. Y se aferró a que hizo ese trato con Dios y que Dios le iba a cumplir. Cuando llegamos a Estados Unidos, tenían que empezar a esperar a que mis pulmones se empezaran a mejorar para poder entrar a cirugía, porque si no, no aguantaba las cirugías.
Me empezaron a sacar del coma a los 15 días y me empezaron a sedar 3 veces al día. Poco a poco empecé a recuperar movimiento en todas las partes del cuerpo, pero cada semana, cada 3 días me llevaban a cirugía con anestesia general, cirugías de alto riesgo. Han sido 3 años de recuperación, llevo 39 cirugías, llevo pues muchísimas terapias de rehabilitación física, psicológica, acompañamiento espiritual. Durante ese proceso de recuperación en los primeros días tuve septicemia, varias veces neumonía, varias infecciones y tenía riesgo de amputación de las 2 piernas porque tenía infecciones en las heridas y en las 2 piernas, pero no me podían llevar a cirugías porque estaba muy mal de los pulmones y no las iba a poder aguantar. Como a los 2 meses del accidente, me acuerdo de abrir los ojos y de empezar a preguntar dónde estaba mi esposo. Yo sabía por qué estaba ahí, yo me acordaba de que habíamos tenido un accidente en helicóptero, pero no entendía por qué no veía a nadie más. Empezaba a preguntar por mi esposo, pero nadie me decía nada. Y después de varios días haciendo la misma pregunta, yo solita llegué a la respuesta. Y cuando supe que yo había sido la única sobreviviente, sentí que estar muerta en vida era una maldición. Y me acuerdo que solo lloraba día y noche y le pedía a Dios que me quería morir, que estar viva no era lo que yo quería. Y cada vez que entraba a cirugía le pedía que por favor me quedara muerta en esa cirugía. Yo estaba muriéndome de dolor. Era un dolor que ninguna medicina que me dieran me quitaba el dolor. Me moría el dolor día y noche, no dormía. Estaba en un hospital en otro país porque mi hijo se había quedado en Guatemala con mis suegros. Entonces estaba lejos de mi hijo, sabiendo que él había perdido a su mamá y a su papá, que no entendía. En Estados Unidos, que hablan inglés, estaba lejos de mi familia y haber perdido a mi esposo, a mi bebé, recuerdos traumáticos, era más de lo que yo podía soportar. Y pues un día le dije a Dios que humanamente yo ya no podía más, que por favor o me llevara ya con Él o que me reviviera porque yo estaba muerta en vida. Y me acuerdo que me empecé a escuchar una canción que se llama Waymaker, que es la que me tatué. Y esta fue la canción que me dio el significado de Dios. Y yo escuchaba la canción llorando, yo escuchaba la canción feliz, yo escuchaba la canción enojada, pero yo escuchaba cada parte del coro de esa canción y yo le decía, esto es Dios, esto es Dios. No es el Dios que me está castigando, no es el Dios que me pudo evitar el accidente, no es el Dios que no me ama, no es el Dios que está permitiendo esto porque quiere que yo sufra y quiere darme dolor. Este es Dios. Y le dije que me iba a aferrar a cada palabra de esa canción, pero a cambio me tenía que revivir. Y empecé a ir contra todo pronóstico. Me empecé a recuperar en tiempo récord. Hice relación muy cercana con todos mis doctores, con todos mis enfermeros. Todos me llenaban de ánimo, llegaban al cuarto y rezaban conmigo. Los doctores me empezaron a decir que no había explicación médica de mi recuperación, que si yo era creyente, esa era la única respuesta que me podían dar. Y pues empecé a vivir momentos súper lindos. Yo todo mi tiempo en el hospital no me acuerdo como algo feo, como algo traumático, a pesar de que tuve el peor dolor de mi vida,
la peor noticia de mi vida, que fue el momento donde yo me quise morir durante meses. Yo me acuerdo del hospital como un lugar donde yo quiero regresar. Cuando tengo vacaciones, lo primero que quiero hacer es ir al hospital, visitar a los doctores, visitar a los enfermeros, porque fue el lugar donde me salvaron y donde me hicieron sentir que tenía una familia y que tenía gente. Mi mamá se vino conmigo a Estados Unidos y pues toda mi familia se quedó en Guatemala. Mi papá siempre estuvo conmigo apoyándome, pero estaba a distancia y yo siempre pienso como qué difícil toda la gente que estaba lejos. Pobrecitos, la verdad que me da como dolor que hayan sufrido tanto por lo que yo estaba pasando, pero siempre me apoyaron, siempre me acompañaron y nunca nos dejaron solas con mi mamá. A los 10 meses del accidente me dieron de alta en Estados Unidos para poder regresar a Guatemala y seguir mi recuperación. Entonces regresé a Guatemala el 24 de febrero del 2022. Antes de regresar a Guatemala yo había escrito a un grupo que quería que me llevaran a la Virgen de, no me acuerdo si era de Fátima o de Lourdes, pero que me llevaran a la Virgen una vez al mes a mi casa. Y coincidencia, que ya he visto muchas veces que no son coincidencias, me tocó el 24 de cada mes. Entonces pude tener a la Virgen conmigo el 24 de diciembre, que era el día donde yo me sentía sin familia y me sentía sola. Y pues yo la veía a ella y yo decía, tú estás aquí conmigo para estar contigo el 24 de diciembre. Pude estar con ella el 24 de febrero, que fue el día que se cumplía 1 año de haber regresado a Guatemala, que ha sido el mayor logro de mi vida. Y me di cuenta que ella siempre me estaba acompañando. Desde que estaba en silla de ruedas le decía que quería ir a Medjugorje a darle las gracias porque yo había ido en el 2018 a una peregrinación. Intenté aplicar 2 veces a una peregrinación especial para gente discapacitada, para que ellos me ayudaran a subir a la colina de Apariciones porque yo no podía caminar mucho. Yo todavía estaba en silla de ruedas y no me salía el viaje. Y hace unos meses, en una cita con una doctora, yo vi que tenía una virgencita de Medjugorje atrás de ella. Y cuando le pregunté sobre la virgencita y si era devota, me dijo que sí y que su amiga hacía peregrinaciones a Medjugorje y me dio su número. Y le hablé a la amiga y logré encontrar mi espacio para irme a la peregrinación. Irme a la peregrinación significaba que yo me conectara a unas clases que estoy sacando de una maestría de 2 a 5 de la mañana. Entonces, pues iba a tocarme desvelarme bastante, era dejar a mi hijo, me daba ansiedad dejarlo porque es separarlo de mí otra vez. Pues necesitaba ayuda otra vez de mi mamá para que me ayudara con todo en el colegio, en la casa con él. Y me fui. Acabo de regresar y como coincidencia, la semana que estuve en Medjugorje, pues coincidieron las fechas con la semana que me dieron de vacaciones en la universidad, entonces no me tuve que desvelar ni recibir clases de 2 a 5 de la mañana. La tuve súper presente, la sentí conmigo todo el tiempo. Me he dado cuenta que cuando yo quiero hacer actos de amor hacia la Virgen y hacia Dios, ellos me dan mi regalo de cumplirme lo que yo quiero, pero con cosas extras. Ahorita me di cuenta que pude ir a Medjugorje, pero pude llegar caminando, subir la colina de Apariciones, pude sentirla a ella, me habló súper claro varias veces. Me di cuenta que realmente cuando uno le entrega la vida a Dios, cuando uno se aferra a la Virgen,
nos dan experiencias que ni con todo el dinero del mundo se pueden comprar. Y eso es cuando uno les dedica un poquito de tiempo, solo un poquito de tiempo. Ellos nos compensan con tanto más. Yo cada tiempo libre que tenía o cada día libre que tenía lo aprovechaba para ir a visitar a los enfermeros o a los doctores. Y al año del accidente quise ir al área donde estuve en intensivo, donde estuve varias veces a punto de morirme. Quería conocer a la gente del lugar. Y otra vez, otra coincidencia, fue de que un año después, a la hora que yo llegué sin avisar, estaba el mismo grupo que me había recibido en la madrugada del 9 de mayo. Entonces los pude conocer a exactas las personas que me atendieron cuando yo entré. Y me acuerdo que ellos decían que solo con verme en silla de ruedas para ellos ya era un milagro, porque ellos no pensaron primero que iba a sobrevivir por tantas fracturas que tenía y por tantas infecciones y porque estaba tan mal de los pulmones, sino que aparte el hecho de verme tan bien era para ellos impresionante. Cuando me iba a tomar una foto que les pedí de recuerdo, me acuerdo que les dije, solo que no quiero estar sentada, y me agarré de la silla y me paré, y nadie podía creer que yo podía caminar porque ellos me habían dejado de ver y no sabían. El diagnóstico médico de ellos cuando yo salí de esta área era que iba a estar cuadraplégica por el medicamento que me habían puesto. Me habían puesto un medicamento de parálisis, entonces hasta que no quitaran el medicamento no iban a saber si yo tenía movimiento en alguna parte del cuerpo. Pero con todas mis fracturas era como obvio que yo iba a estar cuadraplégica. Entonces cuando ellos me vieron en la silla de ruedas dijeron, wow, está bien de la cabeza, puede mover los brazos. Y cuando yo me paré, se pusieron a llorar de alegría por mí, de felicidad. Fue un momento súper bonito. Me dieron una medalla de sobreviviente y me han dicho que para ellos les llena mucho cuando uno de los pacientes regresa a saludarlos y regresa recuperado, porque muchas personas salen del hospital y casi que nunca más se vuelven a acercar ahí porque es bien difícil, pero a ellos les llena mucho ver a pacientes recuperados, a pacientes que los visiten, y me dicen siempre que tú estés en Miami, por favor ven a saludarnos. Dios y la Virgen me acompañaron en todo el proceso. Creo que es súper válido poderse enojar uno con Dios, porque es que pasan situaciones que humanamente para uno son imposibles de superar. Estuve enojada, estuve dolida, estuve decepcionada con Él. Yo solo le decía, con esta moneda me estás pagando después de todo, después de que desde chiquita yo rezo, después de que iba a misa, después de que con mi esposo también íbamos a escuchar misa, rezábamos juntos, comulgábamos. Como uno tiene el pensamiento de que estar cerca de Dios es como una protección a que no nos pasen cosas, este tipo de cosas. Y cuando a uno le pasan, uno pues como humano se enoja con Él. Me enojé con la Virgen también. Te he ido a visitar a México, a Costa Rica, me fui a una peregrinación a Medjugorje, te rezo, te pido, y tú no estuviste conmigo, pensaba yo en ese momento. Y creo que ellos nos aman tanto que nos entienden y nos dejan desahogarnos, y es válido desahogarnos y como buscar en ellos un refugio, y no nos van a castigar por sacar todo eso podrido que tenemos adentro, porque ellos lo que quieren es transformarnos. Porque yo ahorita puedo decir que haber estado rota físicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, siento que ahora estoy reconstruida, y ahora lo que yo le digo a Dios es de que me está pagando con una moneda de oro después de cómo yo fui, cómo yo le hablé, cómo yo lo critiqué, y a la Virgen igual.
Ellos nos pueden reconstruir y nos pueden transformar y pueden transformar eso que es lo peor que nos ha pasado en nuestra vida, lo pueden transformar en testimonio para que nosotras podamos ayudar a otras personas, y por eso estoy aquí, porque sé que sí se puede, sé que hablar es sanador, sé que yo me ponía a escuchar testimonios de todas las personas y yo decía, yo quiero estar así, yo quiero lograrlo como ellas lo logran. Y ahora no puedo creer que yo estoy aquí y que yo lo logré.